El rey se sentaba en su trono. Estaba hecho de oro puro, brillando bajo la luz de 1000 velas. Estaba envuelto en terciopelo y armiño, una corona pesada sobre su frente. Sus ojos, fríos y distantes, recorrían la sala. No reflejaban calidez, ni empatía, solo el gélido destello del poder. Era un rey, después de todo. No respondía ante nadie, y menos aún ante sus súbditos. Soy un rey, no respondo ante nadie. Y así, el rey miró a sus súbditos con desdén, su autoridad incuestionable y absoluta. Se levantó de su trono, su imponente figura proyectaba una larga sombra sobre la mujer arrodillada. Cada movimiento hablaba de arrogancia, de una fe inquebrantable en su propia superioridad. La rodeó lentamente, como un depredador jugando con su presa, mientras continuaba hablando. Mis ancestros construyeron un imperio. Tomaron lo que les pertenecía por derecho. Forjaron un legado de poder y gloria. La mujer se atrevió a levantar la cabeza, encontrando su mirada con una fuerza tranquila que sorprendió incluso al rey. ¿Y qué hay del costo? ¿Qué hay de las vidas destrozadas, las familias separadas, los futuros robados? Sus palabras, sin embargo, no fueron más que un susurro contra el vendaval de su indiferencia. El rey simplemente se rió, un sonido frío y burlón que resonó por la sala como una maldición. Los fuertes hacen lo que quieren, los débiles sufren lo que deben. Se inclinó, su rostro a centímetros del de ella, sus ojos la taladraban con escalofriante intensidad. No pretendas darme lecciones de historia, mujer. No sabes nada del peso de una corona, del peso de la responsabilidad que conlleva gobernar un reino. Enderezándose, se apartó de ella, su interés ya menguando. La audiencia había terminado. No tenía más tiempo para esa criatura insignificante y sus insignificantes quejas. Levantó una mano, un gesto de indiferencia que lo decía todo. Has sido escuchada. Ahora vete de mi vista. La mujer Claudia se levantó lentamente, con la espalda erguida y la cabeza alta. Se negó a dejar que su arrogancia la quebrantara. Ella sabía, en el fondo, que su súplica caería en oídos sordos. Sin embargo, un atisbo de esperanza había permanecido, un anhelo desesperado por un resultado diferente. Ahora, esa esperanza se convertía en cenizas en su boca. Al salir del palacio, Claudia caminó hasta llegar al santuario familiar de la basílica. Era un remanso de paz, un marcado contraste con la fría grandeza de la corte del rey. El aire era denso por el aroma del incienso, el suave resplandor de las velas iluminaba los intrincados mosaicos que adornaban las paredes. Allí, entre el silencioso murmullo de las oraciones y la reconfortante presencia de lo divino, Claudia encontró consuelo. Por favor, muéstranos el camino, muéstranos cómo sanar, cómo avanzar desde las heridas del pasado. Danos la fuerza para perdonar, incluso cuando parezca imposible. Arrodillada ante el altar, derramó su corazón. No era una oración de ira u odio, sino de profundo dolor y anhelo de sanación. Rezó por su pueblo, por las generaciones que habían sufrido bajo el peso de la historia. Rezó por el rey, para que su corazón se abriera a la compasión, para que finalmente viera el dolor que se negaba a reconocer. Por favor, muéstranos el camino, muéstranos cómo sanar, cómo avanzar desde las heridas del pasado. Danos la fuerza para perdonar, incluso cuando parezca imposible. Pero incluso mientras rezaba, una parte de ella sabía que el perdón era una calle de doble sentido, y el rey, al parecer, no estaba dispuesto a dar ni un solo paso por ese camino. Mientras la oración de Claudia resonaba en la inmensidad de la basílica, una suave luz comenzó a emanar del altar. Brillaba y palpitaba, aumentando en intensidad hasta llenar todo el espacio. Sin aliento, ¡oh Dios mío! Claudia observaba, con una mezcla de asombro y aprensión en su corazón, cómo una figura comenzaba a materializarse dentro de la luz. No era ni hombre ni mujer. Sus rasgos parecían cambiar y transformarse como las arenas del desierto. Sus ojos, sin embargo, albergaban una profundidad de sabiduría y compasión que trascendía cualquier comprensión terrenal. Claudia, he escuchado tu oración, he sentido el dolor de tu pueblo. Claudia solo pudo mirar, sin palabras, mientras el ser continuaba.
Pides sanación, una forma de avanzar desde las cadenas del pasado. Pero el pasado, una vez escrito, no se borra fácilmente. Pero debe haber algo. El rey nunca se disculpará, nunca reconocerá el sufrimiento que ha causado. ¿Estamos condenados a cargar con esta carga para siempre? El emisario celestial sonrió, un gesto de infinita bondad y comprensión. No desesperes, hija, porque no te ofrezco una reescritura del pasado, sino una visión de un futuro diferente. Un futuro donde las heridas del pasado puedan empezar a sanar. El ser hizo un gesto, y ante los ojos atónitos de Claudia, un brillante tapiz se desplegó en el aire. Representaba escenas de su tierra natal, pero con una sutil diferencia que le provocó escalofríos. La gente, aunque con las cicatrices de su historia, se conducía con una nueva dignidad. Sus ojos, antes nublados por el dolor y el resentimiento, brillaban ahora con una fuerza y una resistencia silenciosas. Susurrando, esto es increíble. Y el rey también era diferente. Era mayor, su rostro marcado por una vida de experiencias, pero en lugar de arrogancia, sus ojos albergaban un destello de arrepentimiento, un atisbo de la disculpa que nunca se había pronunciado en voz alta. Estaba de pie ante una multitud, con la cabeza inclinada en señal de humildad, y Claudia se dio cuenta con sobresalto de que estaba pronunciando las palabras que había anhelado escuchar, palabras de arrepentimiento, de reconocimiento, de un dolor compartido por el pasado. ¿Qué es esto? El tapiz brillaba. Las escenas que contenía cambiaban como los dibujos de un caleidoscopio. Esto, hija mía, es el tapiz del tiempo. Es un tejido delicado, siempre cambiante, siempre en evolución. Y dentro de sus hilos se encuentran infinitas posibilidades. No lo entiendo. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede haber un futuro diferente cuando el presente permanece inmutable?